Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor un día más. Estamos aquí una vez más llevando esta palabra del Señor, bendiciendo las vidas de las personas y dándole gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestros hermanos que nos miran a través del internet. Un saludo para todos ellos, allá donde quiera que se encuentren, en cualquier país, en cualquier lugar. En el nombre de Jesús, lo mejor para cada uno de ustedes en este día. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Siempre buscando el propósito de Dios para nuestras vidas. Siempre tratando de aprender lo mejor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Siempre trayendo esa voluntad del Señor para que ninguno de nosotros pueda seguir viviendo en ignorancia, sino que cada uno de nosotros pues pueda estar claro con cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Aleluya. Vamos a pedirle a nuestros hermanos en esta mañana abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor. En el libro de Romanos capítulo 9, el nombre de la prédica de hoy. Gloria al Señor. Pretendemos nosotros siempre traer la palabra de Dios tal y como está escrita. Pretendemos nosotros llevar a las personas la verdad. No tratar de complacer a las personas en lo que ellos quieren oír, sino tratar de darle a las personas lo que Dios dice que es en la palabra. Como decimos siempre, a algunas personas esto les cae bien y es muy bien recibido por las personas, pero para otras personas se molestan con esta palabra, pues así pasaba al principio con Cristo, que muchas personas se molestaban por lo que Cristo decía, por lo que Cristo hablaba, por lo que Cristo comunicaba, por lo que Cristo predicaba, por lo que Cristo exponía, enseñaba al mundo, para que el mundo conociera la verdad de Dios. Hay personas que van a estar en contra de la verdad, pero muchos que son de Dios van a sentirse agradados por lo que Dios dice a través de su palabra. Y en esta mañana decimos nosotros, para dar respuesta a las personas que nos cuestionan, que nos preguntan, ¿el libre albedrío del hombre es por lo que el hombre se salva o es por la elección de Dios? Ese es el tema de esta mañana, el libre albedrío del hombre o la elección de Dios. ¿Cuál de estas dos cosas será lo que funcionan para que pueda haber salvación en las vidas de las personas? Y en esta mañana pues queremos leer la Biblia, pues ahí está explicado esta situación, para que no sigamos engañados por muchas personas que predican un evangelio diferente, un evangelio contrario a la verdad de Dios. Esto es lo que Dios dice y esto es lo que está escrito y prevalecerá hasta el fin. O es la voluntad de Dios o la elección de Dios. ¿Es la elección de Dios, la voluntad de Dios, o es el libre albedrío del hombre? El hombre decide si se salva, el hombre decide si va al cielo, el hombre decide si se condena, el hombre decide si acepta a Cristo, el hombre decide si quiere ser salvo o no. Gloria a Dios. O es Dios quien ha determinado quién sí y quién no. No podemos esconder la palabra nosotros. Muchas personas nos cuestionan con esto, pero nosotros estamos para hablar la verdad, pese lo que pese, duela lo que duela, aunque muchos no estén de acuerdo con nosotros. Esta es la verdad de Dios escrita en el Nuevo Testamento. Romanos 9, versículo 9. Gloria al Señor. Romanos 9, versículo número 9. Gloria a Dios. Y como siempre nosotros leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque ese es el nombre que Dios nos ha dado cuando dijo, y todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así es que en el nombre del Señor Jesús nosotros hablamos siempre. Dice 9, versículo 9, Romanos 9, versículo 9. Voy a leer todo hasta el 24.
Así que por favor les pido que estén atentos para que ustedes vean las declaraciones del apóstol Pablo dadas por el Espíritu Santo, para que nosotros, el pueblo de Dios, entendamos cómo es el asunto. Romanos 9, versículo 9 hasta el 24. Porque la palabra de la promesa es esta: dijo Dios a Abraham: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, dice Pablo, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Cuál elección? La elección de Dios. Él es el que elige. Para que la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, las obras no sirven ni para condenar a alguien, ni para salvar a alguien. Las obras no funcionan, no por las obras, dijo el apóstol Pablo, sino por la elección de Dios. Para que vayamos entendiendo. Versículo, en el 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal estas criaturas, para que el propósito de Dios, lo que Dios se proponía hacer, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, no funciona lo que el hombre haga, solo lo que Dios hace es lo que funciona. El hombre está en medio, sea para perdición o para salvación, no tiene que ver nada el hombre con las decisiones o los designios de Dios. Versículo 12, se le dijo, dice a la madre, el mayor servirá al menor, como está escrito, dice Dios. Cuando estaban en el vientre, cuando no habían hecho ni bien ni mal, dice en el 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ellos no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios dijo, pues se les dijo, al mayor servirá al menor, como está escrito en el Viejo Testamento, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, estando ellos dos en el vientre. Esto no es para molestarse, esto es para ser sabio, esto es para capacitarse en cómo es la palabra de Dios y los designios del Señor para que su pueblo conozca. Versículo 14, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, ¿que hay injusticia en Dios por esto? Y responde el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. A mí nadie puede hacerme cambiar ni puede aconsejarme, dijo Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, y lo que tengo que hacer, lo que he designado yo hacer, es lo que voy a hacer. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Versículo número 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es que yo quiera ahora, o no es que yo corra o me apure para que Dios algo. Nada de eso le va a servir, porque dice no por las obras, sino por el que llama y escoge y elige. Aleluya, esta es la doctrina de la gracia de Dios. El pueblo de Dios se alegra cuando escucha esta doctrina, mas hay otros que vamos a conocer en esta mañana que se indignan cuando escuchan hablar esta palabra. Pero la palabra de Dios está clara. Es la declaración del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo para que la iglesia conozca la verdad de Dios. Versículo número 17. Acuérdense que vamos a leer hasta el 24. Porque la Escritura dice a Faraón, Dios le manda a través de Moisés a decir al Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera que de quien quiere Dios tiene misericordia. No es por la bondad, no es por el buen comportamiento, no es por su buena conducta, no es por lo que mucho estudie, no es por lo que haga o deje de hacer. Dice, no por las obras. Nada de lo que el hombre hace cambia la voluntad y el corazón de Dios. Se le dijo en el 8,
De manera que de quien quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así que hay muchas personas que están bajo la misericordia de Dios porque Dios quiso tener misericordia de ellos. Pero hay otras personas que están endurecidas por Dios porque Dios quiso endurecerle el corazón a estas personas. Es lo que estamos leyendo y conociendo de parte de Dios. Esta es la parte de Dios que el mundo, que la iglesia necesita conocer para ser libre de la ignorancia. Versículo número 19. Me dirás, dice Pablo a las personas, ¿por qué pues inculpa? Inculpa es acreditarle algo a alguien. Solamente dicen, este es culpable. Este es culpable. Eso es inculpar. Incriminar o inculpar es agregarle, darle a alguien una culpa. Decir que en el juicio de esta persona el juez lo declara culpable, inculpó a esa persona. ¿Por qué pues inculpa o por qué Dios culpa a las personas? Dice aquí en el 19, pero me dirás, dice Pablo preguntándole ahí, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dice Pablo. Mas antes, oh hombre, le dice Pablo al hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Discutas con Dios. No seas ignorante en ponerte a estar analizando o contradiciendo a Dios. ¿Quién eres tú para que, dice, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques, pelees con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso, aquí viene, para honra y otro para deshonra? ¿O es que tú crees que Dios no tiene la facultad, el derecho, el poder, la autoridad de sí mismo para hacer de una misma masa, de la tierra, del polvo, un vaso para que lo honre a Él y otro vaso para que lo deshonre a Él? Pues así Dios lo hizo, así Dios lo formó, así Dios lo estableció. Y hay vasos aquí en la tierra que están puestos para honrar a Dios. Ahora lo vamos a ver en las Escrituras. Esos vasos están identificados quiénes son. Pero hay otros vasos que están hechos por Dios, es decir, hombres, ya hablando claro. Hay hombres y mujeres que están puestos en la tierra para honrar a Dios. Pero hay hombres y mujeres que están puestos en la tierra para deshonrar a Dios. Ese es el propósito que Dios quiso hacer, que estas personas lo deshonraran. No se habla así, ¿verdad? En toda la iglesia. Gloria a Dios. Es un plan de Dios que las personas deshonren a Dios, según la Escritura. Vamos a leer de nuevo en el 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dice el apóstol Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿De qué manera el hombre puede cambiar su existencia? ¿De qué manera el hombre puede dejar de ser lo que es para ser otra cosa? El hombre va a ser lo que Dios quiso que el hombre fuera. Gloria a Dios, aquí en la tierra. No hay para dónde ir, no hay a quien pedirle. Y aunque me mate, gloria a Dios, aunque me suicide, terminé siendo lo que Dios decía que yo era. Porque todo el que se mata, el que se suicida, deshonra a Dios. Para eso fue creado, para deshonrar a Dios. Aleluya. Entonces dice en el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, del mismo polvo, una masa, dice, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Podrá Dios haber hecho esto? ¿Tenía él la facultad? Claro, si él fue el que hizo a los hombres, y Dios es el que da el corazón a cada hombre y el sentir a cada hombre, y él es el que convierte o no convierte las mentes y las vidas de las personas. Hablando claro es mejor, porque estamos viendo lo que dice las Escrituras. El apóstol Pablo, aquel que Dios llamó para aclarar todas las cosas a los hombres aquí en la tierra a través del mensaje de la gracia de Dios, que es esta. Vamos a ver por qué es un mensaje de la gracia de Dios en esta mañana esto. ¿Y qué si Dios, dice el versículo número 22, queriendo mostrar su ira? Escucha esto. ¿Y qué, dice Pablo, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Está escrito ahí, allá dice, para destrucción. Dios preparó unos vasos, es decir, unos hombres y mujeres para ser destruidos al final. ¿Y qué? Oiga la pregunta que linda Pablo, dice, ¿y qué? ¿Tendrás que ver tú, podrás cambiar tú esto? No hay manera de que esto se pueda cambiar. Estamos exponiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos enseñando lo que Dios nos dejó escrito para que nosotros conociéramos, para que tú te enteres, para que no vivas en ignorancia creyendo otras cosas. El hombre no puede cambiar la voluntad de Dios. No es libre albedrío lo que determina al hombre si se salva o no. Ahí está escrito. Hay hombres y mujeres, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay personas en esta tierra que fueron hechos y preparados por Dios para honrarlo a Él. Pero hay otras personas que fueron preparados por Dios para que los deshonraran aquí en la tierra. Y así están. Mírelo, en el mundo hay muchas personas que aman al Señor. Hay muchas personas que buscan a Cristo. Hay otras personas que por año y año y año y año y año permanecen en lo mismo, buscando las cosas de Dios, siguiendo a Dios, mejorando cada día su vida espiritual, su condición de hombre, su condición de persona. En cambio hay otras personas que no tienen esta facultad en su vida, sino que con sus hechos, con su conducta, deshonran siempre a Dios. Pues ahí están las dos personas. Ahora la pregunta, ¿estás tú honrando a Dios? ¿O estás tú deshonrando a Dios? ¿Qué estás haciendo? Esta palabra Dios la trae a nuestro corazón para que nos demos cuenta tanto el que deshonra a Dios como el que honra a Dios a través de lo que hace. Gloria al Señor. Estamos en el versículo número 22. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Él quiso mostrar su ira. ¿Cuándo? El día del final del juicio. Cuando Dios condene a todas las personas y sean castigadas en el fuego eterno. Gloria al Señor. Ahora, las personas no tienen por qué afligirse por este mensaje, más bien despertar y decir, oye, ¿qué me estaba pasando a mí? Yo tengo que buscar ahora la iglesia, yo tengo que entregar mi vida al Señor, yo tengo que honrar a Dios, porque yo fui llamado para eso. Este es para que los llamados escuchen y se conviertan al Señor, es decir, acepten la voluntad de Dios y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a su voluntad. Gloria al Señor. Entonces dice el 22, ¿no? ¿O qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados estos vasos ¿para qué? Para destrucción. Eso no puede cambiar. Todos estos vasos preparados tienen que ser destruidos y castigados al final. Gloria a Dios. Ahora vamos a la otra parte. Versículo 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró Dios para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria suya. Aquí en la tierra. ¿Tú glorificas a Dios con lo que tú haces? ¿Tú glorificas a Dios con tu vida? Me encanta estar en las cosas de Dios. Me encantan los asuntos del Señor. Me gusta estar enredado con Dios y con Jesucristo. Me encanta lo que Dios ha hecho en mí, que ha cambiado la amargura que había en mi vida por una sonrisa y por una paz que hay en mi corazón. Me encanta esto. Me encanta lo que Dios ha hecho. Gloria al Señor. Me encanta estar involucrado en las obras del Señor que se llevan a cabo en una congregación. Me encanta. Gloria a Dios. Me gusta escuchar la voz de Dios. A mí me gusta leer la Biblia. A mí me gusta meterme a estudiar estas cosas de Dios. Me encanta. ¿Estaré yo con eso llevando gloria a Dios? ¿Estaré yo con eso glorificando al Señor? Me gusta amar y respetar a las personas. Me gusta amar a mi esposa y dedicarle el amor verdadero que Dios me ha dado a mí y tener estimación hacia ella y verla como un tesoro que Dios me regaló a mi esposa. Y si veo que en la mañana o en la noche siente frío y ella está dormida, pero yo noto que está con frío, poder cobijarla como hice en esta madrugada. Aleluya.
Me encanta porque lo hice pensando en Jesucristo, porque Cristo me estaba viendo, porque el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Todos los días estoy contigo y en cada momento viendo tus acciones. Me encantan estas cosas del Señor. Gloria a Dios. Lo que no me encantaría a mí es reprochar un llamado de Jesucristo. Lo que no me encantaría a mí es dejar de leer la Biblia. Lo que no me encantaría a mí es sentir odio o rencor por las personas. No me encantaría a mí estar en actos incorrectos en mi vida. Eso no sería parte de mi vida, porque estoy viendo que eso es a las personas que deshonran a Dios con sus hechos. No me gustaría abandonar las cosas de Dios por irme a las cosas del mundo. Eso no es bueno, porque estaría deshonrando yo a Dios, cambiando de pensamiento y de dirección. Dios me llamó a mí para que yo fuera gloria y honra suya aquí en la tierra. Gloria al Señor. Dice, según el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Aleluya, yo soy un vaso de misericordia. Cada uno de aquellos que aman al Señor es un vaso de misericordia, para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. O sea que Él me había preparado a mí de antemano, es decir, desde el rincón de los cielos, donde estaba Dios antes de la fundación del mundo, como lo vamos a ver hoy en la palabra. Yo estaba preparado por Dios para hacer gloria y honra de Dios aquí en la tierra. Esto no lo puede decir todo el mundo. No aquellos que andan desviados, no aquellos que aborrecen las cosas de Dios, no aquellos que dicen y no hacen, no aquellos que piensan que son y están haciendo otras cosas completamente contrarias a la voluntad de Dios. Esos deshonran a Dios porque dicen una cosa delante del mundo y hacen otra cosa. Gloria al Señor. Ahora dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales, aleluya, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esos vasos de gloria, esos vasos de misericordia que Él preparó de antemano, nos ha llamado para mostrar su gloria a través de nosotros. Así que existen, como dije, vasos para honra de Dios y vasos para deshonra de Dios. Ellos y nosotros estamos aquí en la tierra y vamos, desgraciadamente, a permanecer juntos en este mundo. Gloria al Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios ha querido que sea de esta manera, para que el pueblo suyo aprenda a diferenciar entre una cosa y otra. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Versículo número 24. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2, 19. Segunda de Timoteo 2, 19. Dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Aquello ya fue sellado, hermano. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo número 20. Y dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. En una casa grande hay dos tipos de vasos, que es lo que Dios está mostrando en esta mañana. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Aquellos villanos, aquellas personas que están viviendo en sus vidas
deshonrando, no honrando, sino deshonrando a Dios, nosotros desgraciadamente tenemos la respuesta del camino para donde ellos siguen caminando y al fin donde ellos van a llegar. Si es que mueren en esta condición, hay que hablarle así a la persona, al que está en pecado. Si no te arrepientes de la condición en la cual tú vives, el fin que te espera es el que la Biblia enseña: destrucción y muerte de parte de Dios. Pero si tú eres vaso de honra, es decir, si tú eres capaz de escuchar esta palabra y retenerte un momento y pensar, meditar y arrepentirte de tu vida anterior por medio del arrepentimiento que esto produce en ti, entonces tú eres capaz de tener una transformación de vida en ti. Comenzarás a honrar a Dios, número uno, a creer en Jesucristo y no a creer en ti y no a creer en las personas. Gloria a Dios, porque las personas te engañan, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Solo Cristo es el único que puede salvar tu vida. Si tú escuchas estas palabras y crees que lo que Dios está diciendo en esta mañana es ciertísimo, y tú le das tu corazón al Señor, niegas a vivir como has vivido siempre y comienzas a seguir a Dios, comienzas a estar bajo la voluntad del Señor, entonces habrá producido Dios un cambio, una transformación en tu vida, y tú de aquí en adelante, como la Escritura lo enseña, serás un instrumento de justicia, un instrumento que honre a Dios. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Así de que de nada le sirve a una persona hacerse pasar como cristiano. Aleluya. Porque a nosotros nos pueden engañar, a ustedes lo pueden engañar, metiendo cuentos y esto y lo otro, que él ama al Señor. Pero a Dios nadie le puede engañar, porque dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande hay instrumentos de madera, dice, ¿no? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que aún dentro de las congregaciones, gloria a Dios, van a haber este tipo de instrumento, gloria a Dios, como en el estudio que vamos a tener en los días futuros, cuando hablemos nosotros de las piedras de tropiezo, de las personas que sirven para tropezar al pueblo de Dios. Y cuando Dios dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor se le amarrara una piedra de molino en el pecho y fuera hundido en el mar antes de hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Gloria a Dios, porque la persona que haga tropezar a uno de mis pequeños, dice el Señor, ya tiene su lugar para donde va él, porque está deshonrando, gloria a Dios, tratando de detener el trabajo. El trabajo de estas personas, gloria a Dios, es tratar de detenernos a nosotros, causarnos daño, para que nosotros nos aflijamos, nos preocupemos, nos desanimemos y no continuemos con esto del Señor. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿A quién iré? ¿A dónde iré? Si solo tú eres el único que puede dar este tipo de vida. Eso le decimos a Jesucristo nosotros. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. ¿Estamos contentos, hermanos? Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo número 9 y 10. Yo leo así. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios, hermano, léalo, a nosotros, el pueblo del Señor, a los que somos vasos de misericordia, los que fuimos llamados y glorificados por el Señor. Dice que nosotros no somos de aquellos vasos que fueron puestos ¿para qué? Para ira. Entonces dice aquí: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aleluya. Dios no nos ha puesto. Hay un pueblo aquí en la tierra que nunca podrá alcanzar la ira de Dios. Hay un pueblo aquí en la tierra que Dios lo puso para salvación. Dios nos mandó aquí a la tierra para después mandar a Jesucristo. No importa en los pecados que nosotros estuviéramos. No importa la condición de vida que nosotros tuviéramos. Dios envió a Jesucristo para que nosotros, dice, por medio de Jesucristo alcanzásemos salvación, porque nosotros nunca la ira de Dios podrá estar sobre este pueblo, sobre nosotros. Gloria a Dios. Son designios de Dios, no es un asunto nuestro. Gloria a Dios. Como es designio de Dios aquellas personas también que deshonran a Dios, para eso Dios los puso aquí en la tierra. Y a nosotros nos puso aquí en la tierra para que nosotros fuéramos para alcanzar salvación, porque somos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para que fuéramos salvos por medio de Jesucristo. Esto es la gracia de Dios. No hicimos nada, no sabíamos nada, no habíamos pensado en salvarnos, ni siquiera se nos ocurrió acercarnos a Dios. Pero nosotros, ¿qué quiere que usted que hagamos? Como dice Pablo, si por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe que Dios pone en nosotros. Porque nadie tiene fe. Dios es el que coloca la fe de Cristo en nuestros corazones para que nosotros seamos alcanzados y podamos creer que Dios envió a Jesucristo a la cruz del Calvario para que Él pagara por nuestras culpas, por nuestros pecados, y nosotros fuéramos rescatados. La Biblia dice que Él no vino al mundo por el mundo, sino que Él vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Solo por ovejas descarriadas vino Cristo. De tal manera que un vaso de deshonra nunca se ha descarriado. Pero nosotros sí, las ovejas, estábamos descarriados. Y por eso es que Cristo murió por nosotros, para salvarnos. Gloria a Dios. Él contó las ovejas, le faltaba una y fue tras la que se había perdido y no descansó hasta encontrarla, porque eso es lo que Él vino a buscar a la tierra, a nosotros, a cada uno de nosotros. Aleluya. Efesios capítulo número 1 y versículo número 3. Escuche esto, Efesios 1:3. Gloria a Dios. Gálatas. Y después sigue Efesios 1:3. Y dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabes tú dónde nosotros fuimos bendecidos? Allá, en los lugares celestiales. Cuando recibiste a Cristo, se equivocó. Gloria a Dios. Tú fuiste salvo porque tú decidiste aceptar a Cristo. Ni decidí aceptar a Cristo, ni cuando acepté a Cristo fui salvo tampoco. Gloria a Dios. Yo decidí, o yo determiné en mi corazón a ver a Cristo como mi Salvador cuando ya estaba salvo. Porque la palabra de Dios es difícil que una persona que está muerta en delito y pecado pueda creerla. Mas cuando ya Cristo ha puesto la vida en nosotros, cuando ya Cristo nos ha resucitado, nos ha dado la facultad de poder, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Mas nosotros entendemos porque Cristo nos salvó y nos hizo espirituales, porque puso su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Ahora sí sabemos lo que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Y cómo no aceptar a Cristo una vez conociendo la verdad? Si ahora estoy libre de toda ignorancia y de toda maquinación del diablo, de toda maldad, de todo engaño del diablo, Dios me ha librado para aceptar a Cristo en mi corazón. Pero sigue diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual allá en los lugares celestiales. Fuimos nosotros bendecidos. Versículo 4. Según nos escogió en Él. Aleluya. Aquí está, mira. Según fuimos escogidos. Yo escuché una vez a un pastor que dijo: si ese es el Dios que existe, dice, yo no creo en Él. Ese no es mi Dios, si escoge a uno y a otros desecha. Dije, pues irás al infierno, porque este es el mismo Dios
que escribió esto por medio de Pablo. Y el que no crea la palabra será condenado, pero el que crea la palabra será salvo, porque ha oído, ha creído y ha afirmado su corazón en la salvación. Entonces dice en el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, lo que estamos hablando en esta mañana, ¿es el libre albedrío del hombre o es la elección de Dios? Gloria a Dios. ¿Qué está en función aquí? ¿Cuál es la verdad? ¿El libre albedrío del hombre, que el hombre decide si va al cielo o no? ¿O es la elección de Dios? Es la elección de Dios, no es el libre albedrío del hombre. El hombre no puede meterse en esto. Nosotros no podemos cambiar. No hay manera de que ninguno de ustedes que han aceptado a Cristo verdaderamente en su corazón puedan ir al infierno. No existe. Ninguna oveja, escuche, ninguna oveja puede ir al infierno, porque el infierno no fue preparado para las ovejas. El infierno no fue preparado para los vasos de misericordia. El infierno no fue preparado para aquellos que son lavados, santificados, justificados y purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el pecado no nos puede tocar a nosotros para dañarnos una vez más, porque ya Cristo nos cubrió con su sangre y el pecado no puede penetrar. Yo sé que hay muchos que no entienden esto, se indignan con esta palabra, pero esa es la única verdad. Tú estás equivocado si crees lo contrario. Gloria a Dios. Religiosos, las personas son religiosas, gloria a Dios, y no creen la verdad. Yo fui escogido, y todos aquellos que tienen a Cristo fuimos escogidos por Dios antes de que el mundo fuera fundado. Aleluya. Es lo que la Biblia dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hoy santos y sin mancha delante de él. Ay, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. No, si usted dice que tiene pecado, usted necesita recibir a Cristo en su corazón para que el Cordero de Dios quite el pecado de usted. Porque mientras usted tenga pecado, no puede haber relación entre usted y Dios, porque Dios se apartó de Adán y de Adán y de Eva, ¿no? Sí, de Adán y de Eva cuando el pecado entró a ellos. Y entonces murieron, porque al no estar la vida que es Dios, entonces las personas mueren. Así está todo aquel que no recibe a Jesucristo en su vida, tiene la muerte. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que está sin mí está muerto. Gloria al Señor. Ahora dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hoy santos y sin mancha delante de él, en amor, dice 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Yo era una persona que estaba predestinada. Todo aquel que acepta a Cristo era una persona que estaba predestinada. Es decir, que los vicios, las crueldades, las traiciones, las faltas de respeto y la mala vida, la mala conducta que vivía esa persona aquí en la tierra, no tiene que ver, porque estaba predestinado por Dios para ser adoptado hijo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Dios sigue salvando a su pueblo. Y Dios sigue rescatando por medio de Jesús, por medio de esta palabra, por medio de esta predicación. Yo sé que esto que estoy hablando ahora a muchas personas va a tocar el corazón, y que muchas personas van a ver que lo que yo estoy hablando es lo que estoy leyendo en la palabra del Señor. Y así podrán creer. Y cuando el pastor venga a decirle, porque todos somos pecadores, pecador será usted si no tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. El pecado no puede tocarnos. ¿Por qué razón el pecado no puede tocarnos? Porque dentro de mí está el Espíritu Santo. El pecado no puede entrar. ¿Por qué el pecado no puede entrar? Porque yo estoy cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido rociada para santificación y purificación en la vida mía y en la vida de todos aquellos que reciben a Cristo en su Salvador, como su Salvador. El pecado no puede tocarnos. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. El Espíritu vive en nosotros. Estamos nosotros sellados y preparados para el día de la redención, es decir, para que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, ya nosotros estamos listos. Yo no sé qué van a hacer los pecadores, los que tienen pecado, cuando Cristo se aparezca, porque se va a aparecer de pronto. Y si no tienen en ese momento, según ellos, este es lo que enseña la tradición y las costumbres, y según ellos,
no se van a dar cuenta, no tuvieron un arrepentimiento de sus pecados. Porque ellos dicen que son pecadores, porque ellos saben que siguen pecando. Gloria a Dios. Pero Cristo no viene a llevarse a nadie que tenga pecado aquí a la tierra. Cristo está preparando su iglesia para que cuando Él venga a buscarlo. Gloria a Dios. Venga a buscarlos y tomarlos y llevárselos para el cielo. Pero estas personas estaban santos, puros y sin mancha. Una iglesia santa, pura y sin mancha. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por medio de las obras, sino por haber creído que Cristo tenía el poder y la autoridad de salvarnos a nosotros. Va a haber un final, gloria al Señor. Pero mire lo que dice aquí. Efesios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí no tiene que ver la decisión ni la voluntad del hombre. Esto es únicamente el puro afecto de la voluntad de Dios. Dios quiso que hubiera un pueblo aquí en la tierra escogido, y Él nos preparó a nosotros, a cada uno, como ese pueblo. Vasos de misericordia, que son vasos de gloria, que honran a Dios, no los vasos viles que deshonran al Señor. Gloria a Dios. Último versículo. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al Señor. Aleluya. Colosenses, Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2 y versículo número 13. El apóstol Pablo se alegró cuando recibió esta palabra de Dios. ¿Cómo no nos vamos a alegrar si nos está declarando la verdad Dios a nosotros? Nos está diciendo: mira los planes de Dios que habían para ti. Conócelos, recíbelos y gózate, viviendo el resto de tu vida que te falta vivir aquí en la tierra con alegría, sabiendo que el día que mueras te irás con Dios. No todos se irán con Dios. La tierra va a quedar llena de hombres aquí en la tierra. Millones y millones de hombres van a quedar el día en que Cristo venga. ¿Quiénes son? Aquellos que no escucharon esta palabra, aquellos que no aceptaron en su corazón este mensaje. Pero mire lo que dice. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente: pero nosotros, dice el apóstol Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Le escribe a la iglesia de Tesalónica: respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, hermanos estos amados por Dios. ¿Se acuerdan aquellos dos que estaban en el vientre? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay unos que son amados y hay otras personas que Dios aborrece. Gloria al Señor. Eso según la Biblia. Si tú no quieres creer, no crees. Pero sería bueno que creyeras esto que estoy leyendo, porque estoy leyendo la palabra del Señor. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gracias debemos darle a Dios por estas iglesias que yo estoy ministrando, dijo el apóstol Pablo, por estas iglesias a las cuales yo les escribo y les mando mensajes nuevos del Señor. Aleluya. Debemos gozarnos y alegrarnos y dar gracias a Dios por vosotros, amados hermanos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gloria a Dios. Ahora mire lo que sigue diciendo. Para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta salvación es mediante la santificación. La santificación es cuando el Espíritu Santo entra a la vida de la persona, lo santifica. ¿Qué hizo usted? Nada, porque estaba muerto en delitos y pecados. Aquí no hay libre albedrío. Aquí lo que existe es una decisión de Dios salvando a su pueblo porque lo ama. Hermanos amados por el Señor. Entonces dicen santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
a lo cual os llamó, aleluya. Él nos llama, y no se equivoca porque Dios sabe a quién llama con propósito. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, el evangelio de la gracia, que es el único que puede salvar para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Cuál doctrina? De la gracia. Estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta que yo les haya escrito a ustedes, porque lo que yo hablé, dijo Pablo, es la verdad. En todas las otras escrituras, dice, hay mala interpretación. Y se toma el viejo pacto y se dice, no, porque todos los hombres son como trapo de inmundicia. Dígame usted, ¿qué cosa está diciendo una iglesia santa, pura y sin mancha? Y usan esto muchas veces. Y peor si no das el diezmo. Gloria a Dios. Si no das el diezmo, eres más inmundicia todavía. Gloria a Dios. Y eres instrumento ¿cómo es que dice? De destrucción, de condenación, de muerte, de maldición. Si tú no das, si tú no haces lo que Dios dice. Y lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer es prepararnos en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así de que no es el libre albedrío del hombre, sino que es la elección de Dios preparada desde antes de la fundación del mundo. Dios bendiga a cada hermano en esta mañana. Amén.